Señor, te damos gracias por esta reunión, te pedimos que bendigas a Alejandro y sus actividades, Juan Carlos y sus actividades, Mirta y sus actividades, Julio y sus actividades, Mirta, la esposa de Alejandro y sus actividades, y a todos los que después van a ver este video también y sus actividades, les decimos que todo el amor y la misericordia de Dios se derrame sobre todos ustedes. Los invitamos a, a suscribirse y a ver este canal. Y pedimos al Señor que perdone todos nuestros pecados y derrame sobre todos nosotros todo su amor y su misericordia. Amén. 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 Vamos a continuar con lo que ya venimos hablando en varias charlas anteriores, sin dejar de mencionar la terrible sorpresa que sigue suscitando que un hermano que no era originariamente de la Iglesia Católica, digamos, venga a hacernos descubrir en nuestra misa el vínculo, el profundo vínculo que hay entre nuestra misa y el libro del Apocalipsis, ¿no? Él va a decir que la única forma tal vez de entender el Apocalipsis sea a través de la misa. Es realmente sorprendente porque, bueno, este señor Scott Hahn, teólogo y profesor de teología, que inicialmente tenía un recorrido en la iglesia evangélica calvinista, buscando en los escritos de los primeros cristianos, así llegó a presenciar una primer misa con la idea de, con fines académicos, no nada de culto, y con el temor de que podía estar pecando, que no estaba bien, porque a él le habían enseñado que en la misa había idolatría, había cosas que estaban fuera de lugar, y sin embargo terminó haciendo un descubrimiento importante. Y ahora él nos llama la atención diciendo, ¿cómo no advierten esto? ¿Cómo no ven esto otro? Voy a comenzar como aquella primera vez leyendo la primera oración del libro a modo de pequeño prólogo que dice: mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Después tuve una visión, una puerta abierta en el cielo. Estos son dos versículos del Apocalipsis. El primero, Apocalipsis 3:20, y el segundo, 4:10. Capítulo 4. El segundo, 4:1. Capítulo 4, versículo 1. En estos dos versículos realmente tienen un poder importantísimo de síntesis de todo el libro del Apocalipsis. Nos debe resonar esto que dice Jesús, dice: estoy a la puerta, llamo, si alguno escucha mi voz. San Pablo va a decir que el evangelio, el mensaje, va a entrar por el oído. Jesús frente a Pilatos va a decir: los que conocen la verdad escuchan mi voz. Esa escucha atenta, sensible, y pareciera que la vinculación más importante con el Señor viene a través de la escucha. Pensemos que la mayoría del pueblo de Israel no sabía leer, y textos sagrados tenían pocos, los pergaminos, lograr copias de la Biblia era una cosa muy costosa, solamente en las sinagogas, en los templos las había. Entonces, sumado a que había pocos libros y que la gente no sabía leer, la única forma de saber la Biblia era asistiendo a los actos litúrgicos y escuchando. Bueno, la vez pasada habíamos mencionado
yo quería retomarlo un poquito y después seguir con el capítulo siguiente. Juan Carlos, Sí, lo que acabas de decir me hace acordar que una vez un pastor decía que antiguamente la madre, el padre le enseñaban oralmente a los hijos la Biblia, claro, que ellos aprendían en la casa por tradición oral, digamos, porque como decimos, no claro, había escrituras ni nada, y las repetían y a fuerza de repetirlas, las aprendían, digamos. exactamente, exactamente, sí. Y San Pablo, yo no recuerdo ahora qué, pero habla de que la fe entra por el oído, lo dice Claro, San Pablo. claro, por eso mismo. Claro. Bueno, yo quería retomar un poquito del último capítulo. Nosotros en las misas, en al menos 3 oportunidades, el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes. Y la comunidad responde, y con tu espíritu. Luego el sacerdote dice, levantemos el corazón. Y la comunidad responde, lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor, dice el sacerdote, y la comunidad responde, es justo y necesario. Bueno, yo menciono esta fórmula que cuando nosotros éramos niños todavía la misa era en latín, y el sacerdote decía Dominum vobiscum, y respondíamos et cum spiritu tuo, en latín. Bueno, ¿por qué menciono esta? Porque pareciera que estas son las primeras formulaciones en las reuniones de los primeros cristianos, y pareciera que ya los apóstoles, cuando se reunían en los hogares para la fracción del pan, solían decir, el Señor esté con ustedes. Y el pueblo respondía, y con tu espíritu. Y bueno, analizando un poquito, el Señor esté con ustedes, es la idea de recordar, rememorar aquello que dijo Jesús, que cuando haya 2 o más reunidos, Él iba a estar presente en esa reunión. Y cuando el pueblo responde, y con tu espíritu, en particular se refiere, y con tu espíritu, al del sacerdote, porque en el espíritu del sacerdote es como que va a estar más presente Jesús, que va a utilizarlo al sacerdote como instrumento para su milagro de fe, su milagro de amor, que es la Eucaristía, ¿no? Entonces, eso es lo que se está queriendo decir en esta fórmula. Hay bastantes vestigios en algunas de las fórmulas que se utilizan en las misas, que tienen origen apostólico. Y Perdón, recordemos que, Juan Carlos, sí, te hago sí, una pregunta porque yo nunca, por ahí no me había dado cuenta. Cuando vos sí, decís, el Señor esté con ustedes, eso está claro, eso está claro. Y sí. con tu espíritu, con el espíritu del Del sacerdote. Ah, yo entendía que se refería a que esté, digamos, física y espiritualmente con la gente. Eso entendí yo. ¿Me explico? No, es el Con su Señor espíritu. con nosotros y con tu espíritu. Pero lo que pasa que digamos, Pero no es el Espíritu Santo, entonces. es que está presente el Espíritu Santo en el espíritu del sacerdote. Está en todos nosotros, pero de un modo especial, porque, a ver, para nosotros los católicos, esto no es fácil entenderlo, y a nosotros mismos nos sorprende. En la persona del sacerdote, por la promesa de Jesús, el sacerdote, y con la intervención del Espíritu Santo, con sus manos, con su prédica, con su intervención, transforma el pan, ese pan que ingresa a la misa como pan, se transforma en cuerpo y sangre del Señor, que contiene la divinidad, contiene todo el ser de Jesucristo. Esto es algo muy difícil de aceptar por la mente humana. Eso que dijo Juan Carlos se dice antes, o sea, una vez ya, digamos, está el pan y el vino y se va a transformar.
es ese momento. Claro. Es lo que se dice de que se va a producir la transustanciación. Claro, O sea, ya no va a haber pan, aunque parezca pan, aunque a los sentidos parezca pan, y aunque el líquido siga siendo rojo y teniendo olor a vino y sabor a vino. Sin embargo, para nosotros, en el momento de la consagración, es el mismo Cristo que, apoderándose del sacerdote, usándolo como herramienta, transforma ese pan en su cuerpo, tal como fue en la última cena. Para nosotros, en la última cena, cuando Jesús parte el pan y lo reparte, lo da a los discípulos y les dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y después va a repartir el cáliz y va a decir: tomen y beban, esta es la sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros para el perdón de muchos y de los pecados. Y eso de la misa se va a concatenar y a vincular íntimamente con la cruz. No entenderíamos la cruz si no fuera por la última cena. Tampoco entenderíamos la última cena si no hubiera habido cruz. Y no entenderíamos ninguna de las dos sin la resurrección. Porque con la resurrección se adquiere, digamos, la plenitud de la salvación, la plenitud de la acción redentora de Jesucristo. Amén. Entonces, o sea que el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes, y el pueblo responde: y con tu espíritu. Y con tu espíritu, sí. Correcto. Y esto se viene haciendo desde hace 2000 años. Vos sabés que yo acabo de leer, estoy terminando, todavía me falta un poco, un libro sobre Galileo Galilei. Viste Sí. que le hicieron un juicio a Galileo Galilei. Sí, sí. Lo que dice interesante el libro, que el principal motivo por el cual, digamos, estaban preocupados por Galileo, no era como muchos creen, si bien es cierto que lo juzgaron por eso, por el movimiento de la Tierra, porque se creía en ese momento que la Tierra era el centro del universo, Sí. no que la Tierra giraba alrededor del Sol, sino que lo jugaron también por la teoría atómica, porque entonces la hostia no era una unidad, sino era en todas partes, y eso no encajaba en la mente. En la mente. Claro. Claro. Entonces lo jugaron, era bueno, por eso, bueno, después creo que él tuvo que jurar, no sé, todavía no llegué bien a cómo el desenlace final, ¿no? Final. Pero evidentemente Galileo la pasó bastante brava, ¿no? Sí, ahora, hubo cuestiones que eran, digamos, del momento, de la época, y que pasaba tanto, digamos, con los católicos como también con protestantes, el tema de las brujas, había muchos temas. Pero en definitiva, hoy la Iglesia Católica no, digamos, no se opone a lo que va descubriendo la ciencia. Es más, afirma de modo categórico que la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no fue escrita para explicarnos cómo se creó el mundo, en el sentido instrumental, digamos. Nos dice que hubo una voluntad divina de crearlo, pero cómo fue la evolución, eso lo puede descubrir el hombre a través de la ciencia positiva, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ver ya ahora lo que sería el capítulo 4 de este libro, que dice: paladea y mira, y escucha y toca el Evangelio. Y acá este señor, el autor, Scott Hahn, nos va a decir que tenemos que comprender las partes de la misa. Y entonces va a ser un pequeño desarrollo del análisis de algunas de las partes. Mire qué interesante la experiencia de él. Para mí es doblemente interesante la experiencia de él, porque él tuvo un tránsito bastante prolongado, profundo y rico en el evangelismo calvinista,
y ahora tiene otro recorrido dentro del catolicismo. Él dice así: alguna gente, románticos de corazón, le gusta pensar que el culto de los primeros cristianos era puramente espontáneo e improvisado. Les gusta imaginar a los primeros creyentes con un entusiasmo tan desbordante que la alabanza y la acción de gracias se traducía en una profunda plegaria en cuanto la iglesia se reunía para partir el pan. A fin de cuentas, ¿quién necesita un misal para gritar te quiero, para expresar el amor? Hace tiempos yo también creía eso. Sin embargo, el estudio de las Sagradas Escrituras y la tradición, él ahora habla de la tradición, los hermanos evangélicos no consideran la tradición, él ahora que se ha hecho católico la considera. Y la tradición me llevó a ver el buen sentido de la ordenación del culto. Gradualmente me encontré, siendo todavía protestante, atraído por la liturgia y tratando de construir una liturgia al margen de las palabras de la Escritura. Qué poco sabía yo que ya había sido hecha. Desde los tiempos de San Pablo, vemos a la Iglesia interesarse por la precisión ritual de la liturgia. Creo que hay una buena razón para esto. Suplico paciencia a mis amigos románticos cuando digo que el orden y la rutina no son necesariamente cosas malas. De hecho, son indispensables para una buena vida, piadosa y pacifista. Sin programaciones y rutinas, pocas cosas podríamos llevar a cabo en nuestra labor diaria. Sin frases hechas, ¿cómo serían nuestras relaciones humanas? Todavía no he encontrado padres que se cansen de escuchar a sus hijos repetir la vieja frase, gracias. Aún no he encontrado una esposa que esté harta de escuchar, te quiero. La fidelidad a nuestras rutinas es una forma de mostrar el amor. No trabajamos o agradecemos o mostramos afecto solo cuando realmente nos apetece. El amor verdadero es el amor que vivimos con constancia y esa constancia se manifiesta en rutinas. Las rutinas no son una buena teoría, funcionan en la práctica. El orden hace que la vida sea más pacífica, más eficiente y más eficaz. De hecho, cuantas más rutinas desarrollamos, más eficaces somos. Las rutinas nos libran de la necesidad de ponderar pequeños detalles una y otra vez. Las rutinas permiten adquirir buenos hábitos, liberando la mente y el corazón para que puedan expandirse. Los ritos de la liturgia cristiana son las frases hechas que han pasado la prueba del tiempo. El gracias de los hijos de Dios, el te quiero de la Iglesia, esposa de Cristo. La liturgia es el hábito que nos hace altamente eficientes, no solo en la vida espiritual, sino en la vida en general, puesto que la vida hay que vivirla en un mundo que ha sido hecho y redimido por Dios. La liturgia compromete a la persona entera, cuerpo, alma y espíritu. Recuerdo la primera vez que asistí a un acto litúrgico católico, una celebración de las vísperas en un seminario bizantino, oriental. Seguramente el rito oriental tiene una riqueza especial, ¿no? Mi pasado y mi formación calvinista no me habían preparado para la experiencia. El incienso,
los íconos, las imágenes, las postraciones, las inclinaciones, el canto, las campanas. Todos mis sentidos estaban elevados. Después, un seminarista me preguntó, ¿qué te parece? Todo lo que pude decir fue, ahora sé por qué Dios me dio un cuerpo, para dar culto al Señor con su pueblo en la liturgia. Los católicos no solo oyen el Evangelio, en la liturgia lo escuchamos, lo vemos, lo olemos y lo gustamos. Todos los sentidos del cuerpo participan de la liturgia católica. Nosotros escuchamos, vemos, olemos el incienso y comemos el gusto. Todos los 5 sentidos participan de la liturgia católica. Partir en 2 un buen rato. Habla de partir en 2 porque nuestra liturgia tiene 2 partes, ¿no es cierto? Escuchamos la llamada de la misa más claramente, quizás en una frase que se repite a lo largo de la mayoría de las liturgias del mundo, a través de toda la historia de la Iglesia. Levantemos el corazón. Este hombre que ha revisado liturgias orientales, liturgias anglicanas, liturgias luteranas, muchas liturgias, en todas ellas aparece la expresión levantemos el corazón. ¿A dónde se levantan nuestros corazones? Al cielo, al cielo. Porque la misa es el cielo en la tierra. Pero antes de poder ver esto claramente, y aquí te adelanto un secreto, antes de que podamos entender el libro del Apocalipsis, tenemos que comprender las partes de la misa. En este capítulo avanzaremos paso a paso a través de la liturgia para ver cómo funciona cada elemento, de dónde viene y para qué está. Aunque solo tenemos espacio para tratar algunos de los detalles más relevantes, será suficiente para ayudarnos a empezar a contemplar la misa y a empezar a descubrir su lógica interna. Porque a menudo que entendamos las 2 partes como un todo, la misa puede convertirse en rutina sin sentido, sin participación de corazón. Y ese es el tipo de rutina que le da su mala fama. Claro, esa rutina, sin estar atento, sin el corazón, sin poner alma, es lo que le da la mala fama a la misa, de la que muchos dicen es aburrida, no entiendo, no, y se apartan, ¿verdad? Yo quería hacer una pequeña pausa. Yo recuerdo, Alejandro, que vos en algún momento me comentaste que a vos te gustaban más las reuniones, digamos, evangélicas, porque los predicadores estaban, digamos, vestidos más, digamos, habitualmente como nosotros, ¿verdad? Creo haberte escuchado eso, ¿puede ser o no? ¿Es así? Si me permitís, Sí, en cuanto a, por un lado, a mí me encantó, me maravilló la sencillez, digamos, ¿no? Que sí, eran como yo, como vos. Es más, claro. ni siquiera con saco y corbata, o sea, algunos directamente predican con una chompa, con un pullover, con una camisa, con vaqueros, con jeans, Perfecto, con perfecto. ropa informal completamente, no nada, Sí, sí, sí. con zapatillas, Perfecto. Muy no, bien. no, Bueno, y está bien. ¿Y aparte, a vos te pareció que eso era lo más... aparte la, la forma de llegar a la gente, sí, aunque quiero comentarles algo, porque sí. ustedes saben que yo trabajé mucho en el interior, ¿no? Ajá. Una vez me tocó ir a la provincia de Salta. Sí, Salta vos contaste que fuiste a la catedral. es,
y tuve la oportunidad de ir a la catedral. Bueno, ¿Y te gustó la misa? ¿Te gustó, digamos? estaba pasando un momento de mi vida, tal vez especial, pero realmente me tocó esa misa, Ajá, me tocó. bien. Sentí algo Bueno, que nunca había sentido en otras misas. muy bien, muy bien. Bueno, yo Eso, quería pedirte, no sé, quería decir algo. bueno, eso, que no, digamos que la percepción espiritual de los hechos espirituales, digamos, Sí, no siempre es la misma, ¿no? Uno a claro, veces está, podemos decir, más sintonizado y otras veces menos. En ese aspecto, yo personalmente, aunque parezca mentira, siempre me considero una persona, hasta por mi formación y todo, más cientificista, más práctica, menos dada a buscar cuestiones espirituales. Pero justamente este aquí que a veces uno está en un estado espiritual más receptivo, no sé bien por claro, qué. Y claro. entonces percibe y vive eso que vos decías, y no sé si no con los 5 o con los 6 o con los 7 sentidos espirituales, que no los podemos definir con la mente, ¿no? Porque Claro, claro. también hay una connotación, digamos, un sexto sentido que no es solamente lo físico, ¿no? Hay Sí, una sí, apertura espiritual y bueno, uno la vive por ahí en otra profundidad, ¿no? claro. Bueno, escúchame, yo quería pedirte, ¿podrías leer Apocalipsis 1:13? 1:13. Ah, bueno, sí, cómo no. A ver si lo. Y tené a mano para ir varias veces al Apocalipsis. 1:13. Bueno, ya no más. Dale, yo también lo voy a buscar acá, porque en mi Biblia también dice algo del 1:13. Bueno, cuando lo tengas, Y lo leo. léelo, por favor, sí. Bueno, cómo no. Y en medio de los 7, ay, espera un poquito. De los candeleros. Sí, sí, pero se me Sí, metió algo. Para. Mm, ay, espera. No, voy a tener que volver a. Para. Dame un bueno, segundo. ¿querés que lo lea yo? No, un segundo. A ver, acá está. Bueno, bueno, dale. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus Ahí cabellos está. eran blancos. Hasta ahí, 14. hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Bueno, acá en mi Biblia dice, vi como a un hijo de hombre. Que no sé, ¿quién es este hijo de hombre? Jesús. Jesús. Es Jesús. Es el único nombre que se da a sí mismo Jesús es hijo de hombre. Eso, el Mesías era hijo de hombre, así estaba en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, hijo de hombre quería decir el Mesías. O sea que acá está hablando de Jesús. Y dice, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y un Ahora, cinturón de perdón, oro. acá dice Sí, hijo del hombre. Ahí dice de hombre, no de del hombre, hombre. sí. De hombre. Bueno, Sí, yo no sé si lo cambia, me parece que. creo Pero que lo bueno, cambia la mucho. expresión hijo de hombre tiene una connotación muy particular en la historia bíblica. Jesús va a decir, cuando vean al Hijo del Hombre venir, ¿no? Es decir, va a usar la expresión Hijo de Hombre para sí mismo. Y es la única que él va a usar para denominarse a sí mismo. Es la única, no va a usar otra. Entonces acá está claro que en el Apocalipsis Juan lo ve a Jesús y lo ve con túnica y con una faja de oro.
Cristo está vestido como los sacerdotes y está ceñido de oro como los reyes. Bueno, acá Jesús está con vestiduras sacerdotales. ¿Mm? Y este es uno de los tantos elementos que vinculan al libro del Apocalipsis con la misa. Los sacerdotes en la misa tienen vestiduras sacerdotales. Tenemos que pensar que el pueblo de Israel, durante los 1000 años que tuvo el templo, celebró sus rituales, su liturgia, con las prescripciones que recibió Moisés. El templo tenía que tener determinadas características, las oraciones, todo era un ritual, 1000 años de historia ritual judía. Eso después va a caer cuando es destruido el templo. Es como que es un fin de los tiempos, terminó la expresión de la antigua alianza y va a comenzar el de la nueva. Ahora, el de la nueva alianza, fijémonos que no deja de lado toda la parte litúrgica. El libro del Apocalipsis y varios de los libros y las cartas de San Pablo y en todo el Nuevo Testamento está, digamos, la liturgia, porque el cristianismo no va a ser un borrón y cuenta nueva en todo, no. Los aspectos litúrgicos los va a seguir, digamos, los va a seguir desarrollando ya con esta nueva perspectiva. Fijémonos que para nosotros seguimos celebrando la Pascua. La Pascua era una fiesta judía. ¿Pero qué Pascua celebramos? Celebramos la Pascua cristiana. Bueno, entonces vamos a seguir. Hice ese pequeño comentario porque como ese vamos a ver muchos de esos aspectos. Bueno, entonces estamos diciendo que la misa tiene dos partes. Y que si no está el corazón, si no está el alma, si no está la vivencia, es una rutina vacía, hueca y aburrida. En primer lugar, hemos de entender que la misa está realmente dividida en dos: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y esto está muy emparentado con los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús primero reciben la palabra, leen la Biblia, recuerdan la Biblia. Jesús les muestra cómo en el Antiguo Testamento estaba anunciado todo lo que iba a pasar. Jesús les explica las Sagradas Escrituras. Y luego cenan. En la cena, Jesús parte el pan, les da de comer, lo bendice. Y esta es la otra parte, la parte eucarística, en la que los discípulos recién ahí, en la fracción del pan, cuando comen el pan, ahí se dan cuenta que están con Jesús. Sin embargo, el Jesús de carne y hueso ya no lo pueden tocar ni ver, no está más. El contacto de ellos, para nosotros los católicos, no cabe duda, estaba en la Eucaristía que estaban recibiendo. Bien. Estas dos mitades están a su vez divididas en ritos específicos. En la Iglesia latina, cuando dice latina se refiere a la nuestra, la liturgia de la palabra incluye la entrada, los ritos introductorios, el rito penitencial y las lecturas de la Sagrada Escritura. Esto es importante destacar lo siguiente: el rito penitencial, donde nosotros pedimos perdón por los pecados, este acto, digamos, de arrepentimiento, se vincula en el Apocalipsis con los capítulos 3 y 4, donde están las cartas a las iglesias, donde hay un llamado a arrepentirse, hay un llamado a hacer un acto de contrición. Entonces, en cambio, y también en la primera parte incluye la lectura de la Sagrada Escritura. En la liturgia eucarística podría subdividirse también en 4 partes, que son el ofertorio, donde ofrecemos a Dios, la plegaria eucarística,
el rito de comunión y el rito de conclusión. Esto de la plegaria eucarística es importante también porque una de las varias fórmulas que puede el sacerdote utilizar en la misa, en la plegaria eucarística, hay algunas que se remontan a la etapa, digamos, apostólica. Aunque las acciones son muchas, la misa es un único ofrecimiento. ¿Y qué ofrecemos? El sacrificio de Jesucristo que renueva nuestra alianza con Dios Padre. Entre los primeros cristianos, la señal de la cruz era probablemente la expresión de fe más universal. Aparece a menudo en los documentos de ese período. En la mayoría de los lugares, la costumbre era sencillamente trazar la cruz sobre la frente. Algunos escritores como San Jerónimo y San Agustín describen a los cristianos haciendo la cruz en la frente, haciendo así, la cruz en la frente. Seguidamente en los labios, así, y luego en el corazón, tal como hacen los católicos occidentales, nosotros, antes de leer el Evangelio. Nosotros en el momento previo a la lectura del Evangelio nos hacemos 3 cruces en la frente, en la boca y en el pecho. Grandes santos testimonian también el tremendo poder de la señal de la cruz. La señal de la cruz es esta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trazamos una cruz sobre nuestro cuerpo. Y los santos de los primeros siglos, por ejemplo, San Cipriano de Cartago, en el siglo III, escribía que en la señal de la cruz está toda fuerza y poder. En esta señal de la cruz está la salvación para todos los que están marcados con ella. Está la salvación para todos los que están marcados con ella en la frente. Y de paso vamos a referirnos que esta señal, esta marca de la señal de la cruz, aparece mencionada en el Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 3. No sé si usted, Fernando, quiere leer el capítulo 7, versículo 3 del Apocalipsis. O lo busco yo, que lo tengo por ahí más cerca. Los, 7:3 del Apocalipsis. no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Amén. Amén. Ahí está. Es decir, va a venir la destrucción, pero tiene que esperar a que los servidores de Dios sean marcados con la cruz, ¿verdad? Dice eso, ¿verdad? Bueno. No hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Con el sello en la frente, con el sello en la frente. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver Apocalipsis 14:1. 14:1. ¿Te parece, Alejandro, Apocalipsis 14:1? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Un segundito. Sí. El cántico de los 144.000. Sí, exacto, 14:1. Y he aquí el Cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahí está. Nuevamente. Bueno, estamos hablando de... Creo que los testigos de Jehová dicen que nada más se van a salvar 144.000, me parece. Sí,
para O nosotros, si ellos lo o toman, así, me parece. sí, lo toman estrictamente con ese número, en realidad 144.000 viene de 12 por 12.000, ¿no? 12 por 12, 144, un poco las 12 tribus completas, en fin, tiene muchos significados esto. Pero lo concreto, lo que queríamos remarcar es los que tienen escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Nosotros cuando marcamos la cruz hacemos mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una marca que yo lo había comentado la vez pasada. En el bautismo, el sacerdote con un óleo marca en la cruz, en el pecho, en el labio y en el pecho, y también nosotros previo a la lectura del Evangelio también hacemos la señal de la cruz en la frente. Y acá en Apocalipsis habla de que antes de destruir a los hombres hay que esperar a que los 144.000, que son los seguidores de Cristo, somos los seguidores de Cristo, seamos marcados con la cruz. Bueno, Te entonces vemos comento cómo... algo, Juan Carlos, ¿Cómo? te ¿Cómo? comento algo. Sí, En Efesios 11, Efesios 1, versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria a nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea que también el Espíritu Santo nos sella la gloria del sí, Señor, ¿no? Con el sí, Espíritu sí. Santo de la promesa. Sí, lo que estamos comentando acá, lo que descubrió Scott, es que en los primeros siglos ya estaba la práctica de persignarse, de hacerse la señal de la cruz. Ajá. Un siglo después de lo que dijo San Cipriano de Cartago, ¿no? En el siglo III él dijo que en la señal de la cruz estaba la fuerza y el poder. Un siglo después San Atanasio declaraba que por la señal de la cruz toda magia se detiene y todo hechizo se desvanece. Satanás es impotente ante la cruz de Jesucristo. La señal de la cruz es el gesto más profundo que podemos hacer. Es el misterio del Evangelio condensado en un momento. Es la fe cristiana resumida en un único gesto. Cuando hacemos la señal de la cruz, renovamos la alianza que comenzó con nuestro bautismo. Con nuestras palabras proclamamos la fe trinitaria. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, proclamamos nuestra fe trinitaria. Creemos en un Dios Trinidad. En esa Trinidad en la que fuimos bautizados. Jesús dijo, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con la mano proclamamos nuestra redención por la cruz de Jesucristo. El mayor pecado de la historia humana, la crucifixión del Hijo de Dios, se convierte en el mayor acto de amor misericordioso y de poder divino. La cruz es el medio por el que somos salvados, por el que llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Trinidad, encarnación, redención. Todo el credo destella en ese breve gesto. En Oriente, el gesto es aún más rico, pues los cristianos trazan la señal de la cruz juntando los tres primeros dedos, pulgar, índice y medio, y separados los otros dos, anular y meñique. Los tres dedos unidos representan la unión, los tres dedos unidos representan la unidad de la Trinidad.
y los dos dedos unidos representan la unión de las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la divina. En esto no es solo un acto de culto, es también un recordatorio de quiénes somos. Padre, Hijo y Espíritu Santo refleja una relación de familia, la vida íntima de Dios y su eterna comunión. La nuestra es la única religión, cuyo Dios es una familia. Dios mismo es una familia eterna, pero por el bautismo, Él es también nuestra familia. La alianza que selló Jesús, habíamos dicho que alianza era modificar relaciones de parentesco. Por eso es importante que sellara esta nueva alianza, porque por esa nueva alianza volvemos a ser hijos de Dios. Ser hijo, ¿qué quiere decir? Ser familia. El bautismo es un sacramento que viene de la palabra latina que significa juramento, sacramentum. Y por este juramento somos ligados a la familia de Dios. Al hacer la señal de la cruz, empezamos la misa con un recordatorio de que somos hijos de Dios. Nuestra misa empieza persignándonos, haciendo la señal de la cruz, y recuerda esto, que somos hijos de Dios. Renovamos también el juramento solemne de nuestro bautismo. Hacer la señal de la cruz, pues, es como jurar sobre la Biblia en un juicio. Prometemos que hemos venido a misa a dar testimonio. Por tanto, no somos espectadores de un acto de culto. Somos participantes activos, somos testigos y juramos decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios. Bueno, ahora va a comentar que hay un rito que es para los errores. Si estamos en la tribuna de los testigos, entonces, ¿quién es el acusado? El rito penitencial lo pone de manifiesto. Nosotros somos los acusados. Las ordenaciones litúrgicas más antiguas que tenemos, la Didache, habíamos hablado en algún momento de la Didache, dicen que a nuestra participación en la Eucaristía debe preceder un acto de confesión. Lo bonito de la misa, sin embargo, es que nadie más que nosotros se levanta para acusarnos. Nadie nos acusa, solo nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Hemos pecado, no podemos negarlo. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso lo dice Juan, la primera carta de Juan, versículo 1, capítulo 8. Más aún, dice el libro santo, incluso el justo cae 7 veces al día. Esto está en Proverbios 24, 16. Aún el justo cae permanentemente. Nosotros no somos una excepción y la honradez demanda que reconozcamos nuestra culpa. ¿Cuál es el último que dijiste? El último es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Y después? Y después Proverbios 24, 16. Gracias. La honradez demanda que reconozcamos nuestra culpa. Incluso nuestros pequeños pecados son una cosa seria, porque cada uno de ellos es una ofensa contra un Dios cuya grandeza es inconmensurable. Por eso en la misa nos declaramos culpables y seguidamente confiamos en la clemencia de la corte celestial. En el Kyrie pedimos misericordia a cada una de las 3 divinas personas de la Trinidad. En las misas repetimos 3 veces: Señor, ten piedad; Cristo, ten piedad; Señor, ten piedad. No nos excusamos ni racionalizamos. Pedimos perdón y oímos el mensaje de clemencia. Si una palabra encierra el significado de la misa, es misericordia. La frase Señor, ten piedad aparece a menudo en la Sagrada Escritura, tanto en uno como en otro testamento. Por ejemplo,
está en el Salmo 6:2. En el 31:9. En Mateo 15:22. También en Mateo 17:15 y en 20:30. El Antiguo Testamento enseña una y otra vez que la misericordia es uno de los grandes atributos de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 34:6. Y acá tengo, bueno, el Señor. Una pregunta. Vos dijiste, Sí, Señor, ten piedad, Cristo, sí. ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. y la otra, la tercera, eran tres. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Ah, ¿de vuelta? Sí, porque es Se Padre, repite la Hijo y Espíritu primera. Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad. Por eso. ¿Dice Espíritu, ten piedad o Señor de nuevo? No decimos Señor, Ah, pero digamos, lo pedimos 3 veces por la Trinidad. Y decimos, cuando era en latín, decía Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison, que quiere decir, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Y esto es clamando la divina misericordia. hay una canción que cantaba un cantante muy bueno nuestro que se llama Hugo Barabás, que Sí, cantaba eso Kyrie eleison. claro. Qué Bueno, linda eso que era. viene, claro, Una eso viene hermosa de, canción que ahora entiendo qué significaba. Porque él la cantaba claro. en el idioma original. ¿Ese qué idioma es? Kyrie eleison es el latín. Y bueno, pero el latín en que puede ser El alguna latín, el lengua. latín es una lengua, el latín es una lengua muerta, por lo tanto es el mismo latín del siglo I al de hoy. Ya No sé, se pero modifica. yo lo escuché en una canción, no me acuerdo de qué origen era, qué idioma usa el latín. No me acuerdo ahora. Va. Ajá. Pero no era que él lo cantaba en latín, lo cantaba en un idioma actual, no sé si Ah, en una lengua, sí, actual, digamos. vernácula, claro. Claro, alguna Y cuando lengua llegaba de. ese momento, decía Kyrie eleison. Claro, me acuerdo de eso, sí, sí. Claro, claro. Bueno, ¿por qué lo del Kyrie eleison? Ahora lo vamos a ver. Este Señor, ten piedad, ha perdurado desde las liturgias cristianas más antiguas. Para los que rastrean y bucean en el cristianismo de los primeros siglos, ya ahí aparece el Kyrie eleison. ¿Cómo se De escribe hecho, así? Kyrie con se Q. escribe K-I-Y, ¿no? K-Y-R-I-E. Y KY, eleison, espera, y eleison es K-Y-R R, y latina, sí, E. E, Obviamente, escúchame, en español estamos poniendo en la fonética nuestra lo que es la fonética del latín, ¿no? sí, Y eleison se escribe E-L-E sí. y latina S-O-N. Kyrie eleison. SO, L-E-I-S-O-N, N de nene. Eleison. Eleison con N. Sí, eleison con N de número. Perfecto. En algunas liturgias de Oriente, la comunidad repite el Kyrie como respuesta a una larga letanía que suplica los favores divinos. Entre los bizantinos, estas peticiones piden sobre todo la paz. En paz oremos al Señor, por la paz que viene de lo alto, por la paz en todo el mundo. Pedimos por la paz y en unos segundos proclamamos el cumplimiento de nuestro ruego. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Esta oración se remonta por lo menos al siglo II. La aclamación inicial viene del canto que entonaron los ángeles en el nacimiento de Jesús, en Lucas 2:14.
En Lucas 2:14 están los ángeles que cantan esto. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y las líneas siguientes se hacen eco de las alabanzas del poder de Dios que hacen los ángeles en el Apocalipsis, especialmente en Apocalipsis 15, 3, 4. No nos vamos a detener para no demorarnos mucho, porque para más adelante el libro prevé, tiene todos los componentes de la misa, su correspondiente presencia, su correspondiente intervención en el Apocalipsis. Bien, alabamos a Dios inmediatamente por las bendiciones que le acabamos de pedir. Ese es nuestro testimonio de su poder. Esa es su gloria. Dijo Jesús, todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, lo haré. Juan 14, versículos 13 y 14. El gloria es una oración que rezamos en la misa, el gloria grita con alegría la confianza y la esperanza que siempre ha caracterizado a los creyentes. En el gloria, la misa es una reminiscencia de la Todá de la antigua alianza. Habíamos hablado de la Todá, de los judíos, la vez pasada. ¿Todá con Sí. T o con R? No, Torá. T-O-D-A-H, la Todá. La acción de alabanza de los judíos. Entonces, en la antigua alianza estaba la acción de la Todá. Y nosotros tenemos una similar acción a la Todá en la misa. Nuestro sacrificio es una súplica urgente de liberación, pero al mismo tiempo es una celebración y agradecimiento por esa liberación. Esa es la fe de todo el que conoce el cuidado providencial de Dios. Eso es el gloria. El momento culminante de la liturgia de la palabra, por supuesto, es la proclamación de la palabra de Dios. En domingo, normalmente, incluirá una lectura del Antiguo Testamento, el canto o la recitación de un salmo, una lectura de las cartas del Nuevo Testamento, todo lo cual prepara para la lectura del Evangelio, que es la parte central de la lectura. En la vigilia pascual tenemos hasta 10 extensas lecturas de la Biblia. En conjunto, es un acumulador de escritura. Los católicos que asisten a misa a diario, esto lo voy a repetir, los católicos que asisten a misa a diario oyen casi toda la Biblia leída para ellos en el curso de 2 años. Si uno va a misa todos los días durante 2 años, prácticamente escuchó la lectura de toda la Biblia. Aparte de las vetas de oro bíblico entreveradas en las demás oraciones de la misa. No dejes que la gente te siga diciendo que la Iglesia no nos invita a los católicos a ser cristianos bíblicos. No es cierto esto. De hecho, el hábitat natural de la Biblia está en la liturgia. La Biblia es vivida más intensamente, más profundamente en la liturgia. La fe viene por la escucha. La fe viene por la escucha. Decía San Pablo en Romanos 10, 17. Date cuenta de que no dice la fe viene por la lectura. Pablo dice, no, la fe no viene por la lectura. Algo habíamos dicho. En los primeros siglos de la Iglesia no había imprenta. La mayoría de la gente no se podía permitir el lujo de tener los evangelios manuscritos. Y, total, mucha gente no sabía leer. Así pues, ¿dónde recibían los cristianos el evangelio? En la misa. Y entonces, como ahora, tenían el evangelio completo.
No había otra forma de leer el Evangelio completo si no era yendo a misa y escuchándola, porque en la misa se van produciendo, como cuando hacemos día a día que leemos la lectura del día, que yo a veces le mando. Bueno, entonces, ¿cuál era la forma de que leyeran el Evangelio completo? En la misa no había otra, escuchando. Las lecturas que oyes en la misa del domingo están programadas para un ciclo de 3 años en un libro llamado Leccionario. Este libro es un antídoto eficaz contra la tendencia que yo tenía. Ahora está hablando este católico que recuerda cuando él era un pastor protestante y él tenía la misión de anunciar la palabra, de llevar la palabra de Dios a los feligreses. Y entonces él dice que esta práctica de la misa dominical, dice que es un antídoto eficaz contra la tendencia que yo tenía cuando era predicador protestante. A ver, ¿qué tendencia tenía cuando él era predicador protestante? Dice, yo tendía a concentrarme en mis textos favoritos y a predicar sobre ellos una y otra vez. Podía estar años sin tocar alguno de los libros del Antiguo Testamento. Los católicos que asistan regularmente a misa no tendrán nunca este problema. Durante las lecturas, nuestra atención nunca podrá ser excesiva. Son la preparación normal y esencial para nuestra sagrada comunión con Jesús. Uno de los grandes escrituristas de la Iglesia antigua, Orígenes, del siglo III. Ojo, la Iglesia reivindica Orígenes, pero en su tiempo tuvo un problema con el Papa y algo parecido a lo de Galileo Galilei, pero en temas litúrgicos, ¿no? Sin embargo, es uno de los grandes padres. Urgía a los cristianos a respetar la presencia de Cristo en el Evangelio como respetaban su presencia en la hostia. Miren lo que va a decir Orígenes, miren qué interesante. Dice, tú que estás acostumbrado a tomar parte en los divinos misterios, sabes, cuando recibes el cuerpo del Señor, cómo protegerlo con todo cuidado y veneración, para que ni una pequeña partícula se caiga, para que no se pierda nada del don consagrado. Pues sabes correctamente que eres responsable si se cae algo por negligencia. Pero si eres tan cuidadoso para conservar su cuerpo, y con toda razón, ¿cómo piensas que es menos culpable haber descuidado la palabra de Dios que haber descuidado su cuerpo? Nosotros decimos que en las misas recibimos la palabra de Dios por la lectura que escuchamos y recibimos su cuerpo y sangre en la Eucaristía. Y acá en el siglo III, Orígenes va a decir que no solo tenemos que ser cuidadosos con la Eucaristía, sino también tenemos que serlo con la palabra de Dios. Ponemos mucho recato, mucho cuidado, es cierto, cuando, por ejemplo, accidentalmente se cae una hostia consagrada cuando se está dando la comunión, se la toma como verdadero cuerpo de Cristo, se la coloca en un vaso, se trata de que no queden partículas, digamos, desperdigadas, se toman muchos cuidados, y entonces Orígenes dice, pero son muy cuidadosos con el cuerpo de Cristo y no con su palabra. Bien, actualmente en las misas muchas veces se hace un acto de veneración a la Biblia. Yo he estado en misas, por ejemplo, de catequesis de niños, y entonces entran un chico elevando un libro, la Biblia, grande, y dos que lo asisten con velas, y llevan la Biblia al altar, y después cuando se lee el Evangelio, el sacerdote lo lee sobre esa Biblia. Se hace un acto, digamos, piadoso y de amor y de afecto y de culto hacia la palabra de Dios, ¿no? Expresado en eso. 17 siglos después de Orígenes, estaba en el siglo III, 17 siglos después, el Concilio Vaticano II hizo eco de esta antigua enseñanza, proponiéndola para nuestro tiempo. ¿Y qué dice el Vaticano II? Dice, la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura
como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Pues, sobre todo, en la Sagrada Liturgia, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Esto está en el Concilio Vaticano II, en un apartado que se llama Dei Verbum, en el renglón 21. Nadie, decía Orígenes, entiende con el corazón a menos que tenga la mente abierta y totalmente concentrada. Se nos aplica esta descripción a ti y a mí cuando escuchamos las lecturas de la misa. Tenemos que estar particularmente atentos durante las lecturas, porque desde el comienzo de la misa, tú y yo estamos bajo juramento, recibiendo la palabra que reconocemos viene de Dios. Estamos manifestando nuestra conformidad a estar ligados por la palabra. En consecuencia, estamos sujetos a juicios sobre cómo cumplimos con las lecturas de la misa. En la antigua alianza, escuchar la ley era estar de acuerdo en vivir según la ley o recibir las maldiciones que venían de la desobediencia. En la nueva alianza, también estamos obligados por lo que oímos. Y eso está muy bien explicado en el libro del Apocalipsis. Vamos a ver cómo estamos obligados a vivir y a cumplir con lo que dice la palabra. Necesidad de prestar atención al credo. En la misa, en un momento dado, rezamos el credo. ¿Estamos con el horario? ¿Cómo estamos? Yo te diría que hoy, especialmente porque mañana Sí. vivo temprano, tratar de andar claro. redondeando y hacer algún comentario. Bueno, no, entonces vamos a dejar acá, pero es importante tal vez el punto final, ¿no? O sea, el hecho de que no solamente escuchar, sino vivir de acuerdo con lo escuchado. Sí, yo, como este video lo pueden repetir, entonces voy a hacer un anticipo que después lo vamos a volver sobre esto, pero como la idea central de este libro es que el Apocalipsis es la misa, es el cielo en la tierra, esa es la idea central. Entonces, voy a mencionar claramente los pasajes del Apocalipsis que se vinculan con la misa. Bueno, por ejemplo, la misa es un culto dominical de los domingos. ¿Y dónde lo dice en el Apocalipsis? Lo dice en 1:10. La visión de Juan es el primer día de la semana, en 1:10. Hay un sacerdote en el Apocalipsis, un sumo sacerdote. Como en la misa hay un sacerdote, en el Apocalipsis está el mismo sumo sacerdote, en Apocalipsis 1:13, como vimos. Altar. ¿Dónde aparece el altar en el Apocalipsis? En 8, versículos 3 y 4, en el capítulo 11, versículo 1, en el capítulo 14 y versículo 18. Aparecen varios sacerdotes, presbíteros, en realidad sacerdote es la traducción de presbítero. ¿Dónde aparecen los presbíteros que están en nuestras misas? En Apocalipsis está capítulo 4, versículo 4. En el capítulo 11, en el capítulo 4, versículo 4, en el capítulo 11, versículo 15, en el capítulo 14, versículo 3 y el capítulo 19, versículo 14. Y hay muchas más, muchísimas más, voy a dar 2 más nada más, para que si tienen tiempo las revisen, porque vamos a llegar a esto, y es mejor si las leyeron de antemano. En el Apocalipsis se mencionan un montón de ornamentos que están presentes en las misas, en los templos católicos. Esos ornamentos aparecen, capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 4, capítulo 6, versículo 11, capítulo 7, versículo 9, capítulo 15, versículo 6, y 19,
versículos 13 y 14. Y ahora lo corto acá por el tiempo, pero además porque este va a ser uno de los más sorprendentes. Si quieren sorprenderse, comiencen por este. En el Apocalipsis habla de que en esta liturgia celestial participan célibes consagrados. Personas que son hombres que son célibes consagrados, que han sido tomados del pueblo de Dios para participar de esta liturgia. ¿Dónde dice el Apocalipsis que hay célibes consagrados? En el capítulo 14, versículo 4. Yo les pediría que empiecen por ese, capítulo 14, versículo 4. ¿Por qué es importante eso? Y esto seguramente llamó bastante la atención a Scott Hahn, porque ¿en qué comunidad cristiana hay célebres consagrados que en el altar, junto al Cordero, celebran la liturgia? Bueno, no lo contesto yo, espero que ustedes encuentren la respuesta. Bueno, con esto entonces... Es evidente, todo la respuesta es evidente. Pero lean el versículo, lean el versículo, bueno, porque además fenómeno. dice que fueron tomados entre los hombres para Dios. No, seguro. Te quería Porque a veces, comentar. ¿saben qué? ¿Saben por qué es importante esto que dice Scott Hahn? Porque yo mismo como católico, cuando me preguntaban por qué los sacerdotes son célibes, ¿por qué? Y yo, entre otras cosas, fíjense qué incultura la mía. Yo sé que el celibato no arrancó en los primeros siglos, sino más bien bastantes siglos después. Pero uno de los motivos tenía que ver con las herencias, cuando el que era sacerdote tenía hijos, los bienes de la iglesia, en fin, se mezclaba el tema hereditario patrimonial entre lo eclesial y lo personal. Pero ahora que gracias a este hermano que vino del calvinismo, que sabía muy bien, había leído muchísimo el Apocalipsis, y que cuando escuchó su primer misa enseguida fue detectando cosas, gracias a él yo estoy prestando atención a cosas que, bueno, de hecho no lo había leído el Apocalipsis, más que algún que otro fragmento. Pero bueno, pero es importante que redescubramos todo lo que dice el Apocalipsis para provecho de nuestra fe. Sí. Yo te quiero aclarar que yo, por ejemplo, en el caso mío, con mi señora, leemos todos los días la Biblia. Muy y vamos bien. avanzando, digamos, marcamos lo que leemos más o menos medio capítulo cada uno por día. Qué bien, muy bien. Y eso con el tiempo recorres toda la Biblia. Pero claro. Yo descubrí una cosa, que hay ciertas partes de la Biblia que la interpretación a veces con leerla solo no alcanza. No, claro. Tenés que tener, porque yo veo que a veces toman cierta parte de la Biblia, algunos pastores, y hacen un desarrollo que yo no llego hasta ahí. Claro. ¿Me explico? Sí. Además hay muchos desarrollos. Esa es la parte más difícil del Evangelio. El desarrollar el sentido profundo que tiene esa parte. Pero bueno, eso está en la gracia divina y por eso tenemos que ir a la iglesia también, para escuchar. Sí, no, pero no solo eso, encarnar la palabra de Dios. También, que la palabra claro, penetre y nos transforme. De nada sirve leer la palabra y que te resbale o que te quede como un recuerdo grato. O peor, como un conocimiento intelectual, y creemos que al adquirir ese conocimiento intelectual ya estamos... No, ese es un pequeño primer paso, pero no basta con eso. Claro. La palabra se tiene que hacer carne. Claro, y tiene... Y fíjate, vos estás de acuerdo... ¿Estás de acuerdo? De Dios. ¿Estás de acuerdo que la palabra se tiene que hacer carne en nosotros? Claro, claro. Bueno, tenemos fíjate que tratar de hacer la voluntad de Dios, de hacerlo. Si no... Bueno, hacer carne la palabra de Dios, fíjate que la palabra hecha carne es Cristo. Claro. Él es la palabra, lo dice San Juan, es la palabra hecha carne. Bueno, el verbo hecho carne, correcto. El verbo hecho, la palabra, sí, el logos.
Bueno, te agradezco mucho. Yo por mi No. parte no tengo nada que agregar. ¿Usted, Fernando? No, muy completo y tarea para el hogar. Tarea para pero por favor, esta vez, yo después si quieres se los paso por WhatsApp. Y vos, Bueno. Alejandro, si podés poner esta relación misa-apocalipsis, si la podés volcar después en los comentarios del video, pienso que puede ser positivo para aquel que Bueno, quiera dale. avanzar un poco más. Mándamelo. Bueno, Claro. Bueno, muy bien. entonces mañana nos vemos. Yo Mañana nos igualmente, vemos, sí. cuando estemos allá, te mando un WhatsApp. Cualquier cosa, Juan Bueno, Carlos. perfecto, cómo no. Fernando, Cómo no. mañana en la mañana nos vemos. Bueno, Bien, bueno. que Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Y Igualmente. vamos a hacer igualmente. Final, el Alejandro, cierre. Voy a hacer el cierre de del esta viernes. reunión. ¿Eh? Por Bueno, favor. gracias Para todos Padre los que nos Eterno por están esta tu escuchando. palabra. Ilumina nuestra conciencia. Que podamos realmente, como decía acá muy bien Juan Carlos, encarnar a Cristo, pero eso también tiene el misterio de la fe, ¿no? Que tu presencia nos dé las fuerzas necesarias, porque evidentemente sin el aporte, sin la gracia del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada. Solamente en vos y con vos podemos. En el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, que Dios los bendiga. Chao. Hasta Chao, la Juan Carlos. próxima. Chao, Alejandro. Para todos los que escuchan esto, pueden participar. Háganos saber un mail, un teléfono y los invitamos. Amén. Que Dios bendiga a todos, a ustedes y a los que Amén. escuchan. Amén. Chao.